Bueno, soy Ángel Silvelo, el autor de Los últimos pasos de John Keats, una novela que fue publicada el 3 de junio del año pasado por la editorial Playa de Acaba, cuyos editores son Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, y tal y como ellos me comentaron desde el principio, este es un libro que parece destinado a ser un long seller y es algo una expresión que yo apoyo porque es verdad, a medida que va pasando el tiempo va teniendo una mayor repercusión tanto en los medios como en los lectores. Bueno, para mí el primer input que me vino de John Keats, como digo casi siempre, es la película de Jane Campion, Bright Star, que narra los 2 últimos años de la vida del poeta y su relación con Fanny Brain. Mi novela arranca justamente cuando acaba la película de Jane Campion. Y tras 2 visitas consecutivas a Roma, en la segunda ocasión que yo estoy delante de la tumba de John Keats, me doy cuenta de que, bueno, la leyenda está justamente debajo de su lápida, ¿no? Ahí es donde está el verdadero secreto de la historia que yo intento contar. A partir de ahí, yo me pongo a escribirla, pero lo hago en primera persona al principio, pero enseguida me doy cuenta de que por ahí no va. Yo tengo que arriesgar al máximo, entiendo de que si quiero llegar a que esta novela se publique o afrontar el reto que yo veo que John Keats me está poniendo delante, tengo que hacerlo en primera persona. Ese es el gran cambio, yo creo modestamente, el gran acierto del que yo me di cuenta, y a partir de ahí pues fue recrear el universo del poeta a través de toda su vida. Es una persona que tenemos que recordar que murió muy joven, con 25 años, que apenas escribió poesía durante 5 años, y entonces había 2 fases, que uno era Roma y otro era su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo recrear su estancia en Roma? Pues él realmente nada más que salió 15 días de la Casina Rosa, los primeros 15 días que vivió en Roma, luego estuvo postrado en la cama durante todo el resto del tiempo, los 2 meses y medio que vivió, y al principio yo intento hablar más de Roma, de cómo ve él la ciudad, una ciudad que para mí tiene una luz de color naranja, que tiene una visión del arte muy especial, que está directamente relacionada con lo que John Keats nos narra en sus poesías, y a partir de ahí yo creo que tengo que reconstruir la vida del poeta, digamos repasando un poco la memoria, ¿no? Su memoria a lo largo de los hechos más importantes de su vida, que no hay tantos, porque digamos que toda la bibliografía más importante del poeta, que está en las cartas que mantuvo con diferentes personas y que tiene muchas, Joseph Servan, que fue quien la acompañó esos últimos meses de su vida, está en la Universidad de Harvard en Boston, está toda en inglés. Yo no tenía acceso a ella, yo no quería hacer eso, yo quería inventarme mi personaje y quería darle mi propia voz, la voz que a mí me vino de la plasticidad de la película de Campion y también de la poesía del poeta. Entonces yo quería, para mí es muy importante el estilo de la novela, de la escritura. A mí me gusta encontrar el ritmo, aunque parezca una cursilería, porque yo veo que muchas personas, cuando se lo cuento, personas que escriben, muchas veces no lo entienden. Para mí es muy importante el ritmo de una frase, luego el de un párrafo y cómo eso va fluyendo a lo largo de un capítulo. Pero aunque no seas un genio, eso que lo puedes conseguir a la primera, esta es mi 5ª novela. Quiero decir, es un proceso que yo, por ejemplo, he iniciado a través de mi blog, que llevo 9 años con él, que se llama Fragmentos, y a través de las reseñas de todo tipo, de cine, literatura, música, arte, yo me atrevo a casi todo lo que tenga que ver con la cultura, pues he llegado a crear, yo creo, a través de las 2000 reseñas que llevo hechas, pues un estilo, una forma de contar, una voz que yo he intentado fomentar al máximo en esta novela. Bueno, es que, por ejemplo, lo que está publicado sobre John Keats, que hay varias biografías, todas están en inglés, hay grandes biógrafos como Andrew Morton, que bueno, ha escrito la biografía, entre otros, de Lady Di, aunque no sea un personaje muy literario, ¿no? O sí, pues estaban todos hechos en tercera persona. Entonces, el reto, como he dicho antes, era enfrentarse a la primera persona e intentar contar algo distinto, aparte del último periodo de su vida, que son 3 meses, era inventar el personaje. Para mí no ha sido fácil escribir esta novela, ha sido muy tormentoso. Yo, como me dice mi editora Noemí Trujillo, yo también pertenezco a esa especie de escritores atormentados, ¿no?
Y yo lo que he querido, me ha resultado muy difícil, como decía antes, porque yo afortunadamente ahora estoy sano, no me duele nada. Sin embargo, había que meterse en la piel de una persona que se estaba muriendo, ¿no? Entonces a mí me ha costado, he tardado 18 meses en escribirla, que quizás no sea demasiado tiempo, pero sí me ha costado tanto que a veces he tenido que dejarla durante 15 días, porque el tormento, el sufrimiento, cómo empezaba a funcionar mi cabeza, cómo podía yo abatir todo aquello que yo pensaba sobre la novela, era muy complicado, ¿no? Tenía un cierto guión que ha ido cambiando poco a poco, que sobre todo llega un momento, porque lo importante en esta novela ya sabemos cómo acaba, ¿no? Que se muere el protagonista, lo importante es el camino, lo que sucede desde el principio que llega a Roma hasta el final, ¿no? No es el final en sí mismo, entonces había que darle una pátina especial, ¿no? Por ejemplo, cuando llega el momento que él empieza a echar sangre por la boca, cuando ya empieza la tuberculosis a hacerse real y física dentro del cuerpo de John Keyes, pues hay que hacerse un poco el fuerte, también un poco, yo me he sustentado sin saberlo, porque yo pensaba al menos que no era poeta ni que tenía alma de poeta, sin embargo ahora hay muchas personas que se acercan y me lo dicen, aunque yo no escribo poesía. He empezado a leer poesía este año recientemente, sobre todo a mujeres, y me he tenido que sustentar un poco en el lenguaje simbólico de la poesía para recrear una realidad. Bueno, me echaban la bronca por haber utilizado rimero, que yo pensaba que era de las más sencillas. Rimero es un bloque de libros, una fila de libros. Sí, o sea que yo no lo había muy complicada. Hay otras que a lo mejor son más complejas pero bueno, la idea, como he dicho antes, venía de la película. Ahí ya se forja una relación, un lenguaje. Luego yo he buscado el auxilio en el lenguaje de las metáforas, que está muy presente en la poesía, y aunque no sea un escritor o un lector con una gran base clásica, pues sí que he intentado buscar ese equilibrio. Habría que... Una de las partes más difíciles de la novela, aunque parezca una tontería, es insertar los poemas que yo he elegido en cada capítulo. Aunque casi están cronológicamente tal como los escribió Keyes, pero es muy difícil. Cada vez que abordas un capítulo con una idea, a veces es la libertad, otra vez es la amistad, otra vez es la belleza, otra vez es la búsqueda de la verdad, pues todo eso había que equilibrarlo de alguna forma. Y eso y los diálogos que yo he metido de la película, una película que me habrá visto alrededor de 200 o 300 veces, y que por ejemplo el escritor, poeta y crítico Antonio Rivero Tarabillo, la única pega que le puso a la crítica que hizo de esta novela fue que la veía demasiado deudora de la película. Sin embargo, al final dice que es una bellísima novela. O sea que yo me quedo con eso, buscar un poco el equilibrio entre una y otra cosa. Pero yo creo que el lenguaje fílmico de la película también sirve para acercar más al lector a la historia. En el personaje hay muchísima contradicción, ¿no? Por una parte quiere vivir con Fanny de nuevo, quiere casarse con ella, pero por otra sabe que se está muriendo y no puede, no tiene el dinero suficiente para desposarla. Por ejemplo, una anécdota que se retrata de una forma muy somera en la película es que Fanny le pide que la despose y él, que era una persona en ese sentido muy íntegra, igual que en su obra, pues no quiso, ¿no? Él no tenía la dote suficiente para mantenerla y no quiso, tal y como era la costumbre en aquella época, y no quiso hacerlo, ¿no? Entonces, lo que yo también he intentado dibujar, porque había que hacerlo así, era otra de las bazas importantes de la novela, yo quería retratar a un héroe, ¿no? Alguien que sabe que se va a morir, que lo va a perder todo, pero que sin embargo le presenta batalla a la derrota, ¿no? Es un héroe que se levanta de las cenizas de su propia derrota, ¿no? Y ahí él intenta recrear ese universo único, lírico, poético, amoroso, a través de Fanny, a través de la poesía, a través de sus amigos, a través de los valores del romanticismo, de la libertad personal, de la reivindicación del hombre y de la naturaleza por encima del inicio de la revolución industrial y todo eso, ¿no? Un poco el individualismo personal sobre la generalidad del ser humano. ¿Cabe algo más bello que esta suntuosidad del hombre a su paso por la tierra? En este punto, mis averiguaciones derivan en la hipótesis de la victoria del arte sobre el transcurrir de los días,
Hombres y civilizaciones enteras han sido y serán arrasadas por sí mismas o por la supremacía de otros u otras. Sin embargo, los testigos mudos de esos espacios de la historia siguen ahí, mitad ruina, mitad prueba cierta de la herida del hombre, nacida de su necesidad de expresión artística en el devenir del tiempo. Templos, arcos, basílicas y columnas dispuestos en pos de un universo onírico y letal para aquellos que creen ver en ellos la belleza como única expresión de la salvación del hombre. Reencarnados o no, los hombres podrán atestiguar con su mirada y su palabra aquello que los magnifica por encima de la política y de sus propias traiciones. El arte, así sentido y transmitido, es el mayor reflejo de la humanidad que pervivirá al transcurso del paso del tiempo y de las civilizaciones que poblaron la tierra. No se me ocurre mayor expresión de libertad que la del hombre y sus manifestaciones artísticas como punto de partida para derribar las formas políticas que les han tocado vivir.